esto no porque yo sea corresponsal ni mucho menos, sino porque además son amigos ya a esta altura con quien me lo paso muy bien escuchándolos y cuando me toca también participar. Muy buenas tardes, buenas noches, Nicolás. Gracias por el tiempo, ¿eh? Un gustazo, Diego. Bueno, como vos decís, estamos a pocas horas del balotaje o segunda vuelta electoral, porque tuvimos ya la elección nacional en octubre, en la cual se definió el Parlamento. Allí, digamos que se presentaron muchos partidos. Por un lado, la izquierda, el Frente Amplio, que es el partido más grande del Uruguay, y que logró una votación sin duda importante, en el torno del 44%, y por el sistema de asignación de bancas Ujú. en Uruguay, que premia, digamos, a los partidos más grandes, más unificados, logró una mayoría absoluta en el Senado. El Senado tiene 30 bancas, más el vicepresidente. El Frente Amplio obtuvo 16. De manera que ya allí tiene asegurada una mayoría. En diputados tuvo 48 diputados. Bueno, quedó a dos bancas de la mayoría, que son 50. La Cámara tiene 99 bancas. Ujú. Y las encuestas vienen dando, a ver, ¿qué pasó en octubre? El Frente Amplio 44%, Exacto. y enfrente tiene lo que es la denominada coalición republicana o coalición oficialista, que en términos formales y estrictos electorales todavía no ha constituido un lema, seguramente lo va a Ujú. hacer ya a partir del año que viene y las próximas elecciones, pero sus partidos, que han estado gobernando en coalición en estos años, fueron separados, cada uno con su candidato. El principal partido es el Partido Nacional, que quedó segundo y pasa a la segunda vuelta con su candidato Álvaro Delgado. Álvaro Delgado por el Partido Nacional, Yamandu Orsi por el Frente Amplio van a disputar el balotaje. En octubre, como decíamos, el Frente Amplio tuvo 44% y mayoría en el Senado, pero los partidos de la coalición sumados Ujú. tuvieron unos 100.000 votos más. Estamos hablando allí, bueno, si no recuerdo mal, de un porcentaje de entre eh, 3 puntos aproximadamente por arriba. ¿Qué pasa en la segunda vuelta? El desafío de la coalición oficialista es retener todos esos votos en la candidatura de Delgado, mientras que el Frente Amplio lo que busca es avanzar algo más que sus propios votos para llegar a la victoria. Las encuestas vienen dando una cierta ventaja a Orsi, el candidato de la izquierda. Eh, digamos que todas dentro del margen de error, Ujú. pero todas con Orsi primero. Menciono rápidamente, hay encuestas que dan 47-45, otras 46-43, una más reciente 47-46. Hoy vamos a tener Sí, la la de Cifra última. fue la que es la última, Sí, además que se conoció, que le da un 47 a Yamandu Orsi y un 46 a Delgado. O sea, que ya ni estar dentro del margen de errores, que es una diferencia mínima dentro miren, de lo que es el caudal de votación. Em, exacto. esta Y hoy paridad se va a dar a que, conocer la de equipos, que es la última que queda pendiente, que es la que además se va a divulgar por Canal 10, así que bueno, hay mucha expectativa. exactamente. Em, ¿Cómo ves la evolución de la campaña como tal? Visto desde acá, desde este lado, que uno, bueno, tiene la Sí. suerte de acceder, e incluso hasta por de formación profesional te lees todo lo que encontrás, estás como que incluso hasta todo el tiempo pendiente porque querés como abarcar de la foto lo más posible a la distancia, que entonces ya queda subjetivado, es un poco más complejo desde ese Yo lado. diría que hay dos cosas que pueden ser interesantes para los oyentes que están mayoritariamente en España. Obviamente nos escuchan de todo el mundo, pero un rasgo muy importante del mapa político en Uruguay es precisamente lo que mencionamos hace unos minutos. La izquierda, si bien hay pequeños partidos que están, digamos, en la izquierda más radical, Ujú. está sólidamente unificada en el Frente Amplio. Y eso le da al Frente Amplio una potencia política realmente destacada. Yo lo comparo con lo que ha pasado en otros países, caso de España, donde lo que es la izquierda histórica Ujú. ha tenido una división con la izquierda tradicional. Interpreto que en España es el PSOE, que le ha surgido movimientos más nuevos por izquierda, como lo que Sí. fue
Juntas Podemos, etcétera, y allí hay una cierta división. Bueno, tienen que gobernar en conjunto, pero hay ciertas tensiones. En Uruguay, en términos electorales, hay una unidad mayor, y en lo que es la centro derecha, eso ha llevado también justamente a una tendencia a la unificación, porque los denominados partidos tradicionales del Uruguay, Ujú. los que han gobernado en siglo XIX y buena parte del siglo XX, el Partido Nacional y el Partido Colorado, ya están haciendo un grado de asociación que difícilmente vuelva atrás y se va a consolidar una coalición republicana. El tono de la campaña ha tenido diversos capítulos. Ha sido una campaña en sí misma de relativamente baja intensidad, y yo creo que ha estado más la política uruguaya centrada en la disputa de poder que en la eventual transformación de algunas realidades. Y eso no deja de ser algo que puede generar algunas tensiones, porque yo diría que después de 3 periodos en los que gobernó el Frente Amplio, la victoria de la calle Pou en 2019 fue bastante traumática para la izquierda, le costó aceptar la derrota, y han sido estos 5 años de mucha disputa política. Y en la coalición no ha sido fácil la convivencia. Ujú. Lo que sí se destaca es que se ha logrado mantener. Claro, el poder ayuda mucho, ¿no? A la argamasa, a unificar. Había quienes, leyendo seguramente erróneamente el pasado, pensaban que esta coalición Claro. al año, cuando faltara un año y medio para las elecciones, se iba a disolver. No fue así. La coalición republicana está realmente en una vía de consolidación. Y yo te diría, Diego, el otro elemento que para mí es crucial y es también una característica del mapa político uruguayo, sobre todo en la izquierda, es el gran protagonismo que ha habido de la central sindical, del PIT-CNT. En España, bueno, por lo que yo sé, hay distintas centrales sindicales, la UGT, Sí, comisiones comisiones obreras. obreras, CNT, etcétera. eh, exacto. En Uruguay hay una central única de trabajadores que es el PIT-CNT, tiene mucho poder y mucha influencia en el Frente Amplio. Ujú. Es básicamente una mancuerna que trabaja políticamente en conjunto. Cuando tú le preguntas a los sindicalistas al Frente Amplio, siempre argumentan que son cosas distintas, y efectivamente lo son, pero hay un trabajo conjunto, diría que innato. De Ujú. hecho, el actual presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hasta hace un par de años, 3 años, era el presidente del PIT-CNT. Sí, sí. De manera entonces que eso es un rasgo importante. ¿Y por qué lo remarco? Porque dos de los grandes hechos políticos de estos últimos 5 años han estado signados por la iniciativa del PIT-CNT. Por un lado, la ley de urgente consideración que aprobó la coalición gobernante, a los pocos meses tuvo un cuestionamiento del PIT-CNT, y después el Frente Amplio acompañó. Fue convocado un plebiscito para derogarla. Allí, por un margen relativamente estrecho, la ley se mantuvo. Digamos que el gobierno tuvo una victoria, pero mucho desgaste. Y luego, ya más recientemente, este plebiscito por la seguridad social, impulsado primero por los sectores más radicales dentro del PIT-CNT. El PIT-CNT resuelve ir con eso, y bueno, el Frente Amplio quedó dividido porque hubo sectores que apoyaron, otros que no. El plebiscito tuvo una votación importante de casi 40%, y ese fue el segundo gran hecho, que además se coló en plena campaña Claro. porque se plebiscitó con las elecciones nacionales. Entonces la política pura partidaria quedó un poco escorada por esta discusión que, digamos, que impuso la central sindical. ¿Cuánto pesa esto justamente que planteabas, ¿no? Que es algo que siempre me parece interesante analizar. ¿Cuánto pesa en un resultado que se plebiscite al mismo tiempo, como pasó en este caso, la reforma de la ley de la seguridad social? ¿Se gana o se pierda? ¿Influye en la resultante? En la campaña sin duda que influye porque se te cuela como tema y pasa a ser uno de los temas fuertes y quien lo impulsa y quien está en la vereda de enfrente. Pero en la resultante, en el resultado luego, pura y dura, duramente electoral, ¿pesa el que se te metan estos temas? Y pese al punto de vista de la estrategia política y de la dinámica política. Y la pregunta es muy buena, Diego, porque me surge comentar, explicitar algo que es obvio, pero a veces pasa un poco soslayado.
los movimientos sindicales hacen su reclamo y su Ujú. movilización, pero no están sujetos al arbitrio Claro, de la elección. claro, claro. En cambio, los políticos que, digamos, disputan los cargos o hacen la política partidaria, llega un momento en que el votante define su destino, si le da más o menos votos y por lo tanto más o menos participación parlamentaria o cargos desde la presidencia hasta abajo. En el caso de la central sindical, eso no es así, es una puja permanente por espacios, digamos, en la discusión política. Entonces, la incidencia es importante, pero no es directa. Ujú. Y eso condiciona bastante, yo creo que en algún grado también confunde. Y yo te diría que el Frente Amplio convive con el pit en esa dinámica y deja ir hasta cierto punto y el pit también puja, digamos, hasta cierto punto. Es una asociación de mutua conveniencia, no exenta de obviamente algunas tensiones, ¿no? Claro, al final como hay una conveniencia, pero también una afectación. El hecho que se haya metido este tema es como, en el caso de esto último que se sometió a votación, me Sí, imagino, ¿no? Ese escenario de, no, no lo quiero acompañar, pero si no lo acompaño, me genera un conflicto con, en este caso, con la central sindical. Entonces, de alguna forma, claro, y los sectores internos, porque bueno, dentro del propio Frente Amplio vas a tener sectores que van a acompañar, como ya pasó antes, y otros que directamente no acompañan o que no ensobran, y como que se va hacia ese lado la campaña, ¿no? Te genera como un problema interno en ese sentido. ¿Qué cabe es esperar cierto. para este domingo? La pregunta del millón te estoy haciendo, ¿no? Bueno, y yo te diría que hay un leve favoritismo de Orsi, del candidato Frente Amplista, porque las encuestas están dando muy parejas, pero en todos los casos Ujú. ponen a Orsi arriba por un pequeño margen que está dentro del margen de error. Habrá que ver lo que dice equipos, pero hay todavía un alto nivel de indecisos, que está entre el 5 y el 7% u 8% en algunas Sí, en encuestas. algunos casos incluso Sí, llega, bueno, según la encuesta, pero equipos por lo pronto marcaba un 14% de indecisos. Claro, exacto. eh, Y en esos indecisos, la mayoría son ex votantes o fueron votantes de la coalición oficialista en octubre. ujú, Entonces, si se logra un buen nivel de retención, allí Delgado tendría una chance, ¿verdad? ujú, Desde el oficialismo eh, digamos, se espera, hay una expectativa de que haya un voto silencioso oficialista, que es habitual en algunos procesos electorales. Pero el Frente Amplio tiene mucha solidez y, bueno, más allá de que ha habido algunas idas y vueltas, sobre todo en el tema de impuestos, ujú. la coalición oficialista marcó ya desde el principio que no va a subir impuestos como propuesta política. Y en el Frente Amplio ha habido alguna ida y vuelta porque, bueno, ya Orsi designó a Gabriel Odone, el economista Gabriel Odone, como eventual ministro de Economía, y Odone ha dejado más abierta esa respuesta, lo que obligó a Orsi en el debate a decir que no va a subir impuestos, pero a las pocas horas se volvió él mismo a contradecir. Entonces allí hay un cierto nudo. Eh, y bueno, en la coalición oficialista lo que también de alguna manera se pone a consideración es el propio gobierno actual, que ha tenido avances, que ha tenido dificultades, pero también ha tenido eh, algunas complicaciones propias. Eh, ha sido un factor importante de complicación la convivencia del Partido Nacional y el Partido Colorado con Cabildo Abierto, que es un partido nuevo que en el 2019 votó muy bien, pero que ha causado algunas discrepancias en algunos temas importantes y que ahora tuvo una muy mala votación. Eso podría dar cierta mayor homogeneidad a la coalición oficialista, pero bueno, habrá que verlo. Bien, como para ir redondeando, pero me quería referir a algo, porque además hoy justamente escuchando el informativo Carve en la mañana lo mencionaban, ¿no? Esto tomando las palabras de Delgado en el acto, que decía que, bueno, de que hay toda una porción, ese voto silencioso o indecisos incluso, que están como reflexionando, ¿no? Que están viendo, analizando. Y después, Sí, yo creo que hasta por afinidad generacional,
coincidí mucho con algo que dijo Carolina, que por triste que fue el resultado, no la reflexión de Carolina, me pareció de lo más acertado, decían que justamente ponían tela de juicio si efectivamente era eso o es que los indecisos son indecisos porque están en gran medida o desencantados de la política o están en otra o no les interesa, ¿no? ¿Cómo ves desde Sí. ahí, desde ese lugar que es un presencial en nuestro país, pero también como analista, un poco esto que te decía, ¿no? La visión que tiene la gente, las personas de la política, mayoritariamente. Es un poco así como decía Caro y que yo suscribo, es menos pesimista, como comentaban vos y Miguel. Mira, es un punto interesante. Es lógico que dentro de los indecisos haya una menor afinidad y seguimiento de los temas políticos. Los núcleos duros políticos de ambos sectores, digamos, de ambas partes del espectro, ya están definidos. Eh, yo creo que una cosa es el desencanto de la política y otra cosa es estar lejos o no hacer un seguimiento, que yo creo que es totalmente legítimo. Ujú, Al final, un voto es un voto, tanto sea de un ciudadano súper informado y siguiendo día a día los temas políticos, como de la persona que está en sus cosas, no le presta mucha atención y tiene ujú. una cierta afinidad y un cierto pensamiento que lo define el voto en las horas previas a la votación. Al final, los dos votos valen lo mismo. Sí, sí, claro. Eh, es posible que, como ha sucedido en otros lugares del mundo, la política tenga ciertas dificultades para acceder a algunos sectores, particularmente en la juventud, pero yo te diría que en general el Uruguay es un país que tiene alto nivel de politización y de moderación en general. Pero yo remarco lo que decía hace algunos minutos. Han sido años de bastante confrontación, y particularmente por ese rol de la central sindical, el rol, digamos, asociado que ha tenido el Frente Amplio, y por la propia ley de acción y reacción, que es una ley de Newton que me encanta. Si vos ejercés fuerza para un lado, vas a tener Claro. una fuerza contraria en la misma dirección y en sentido opuesto. Y es lo que está pasando con la coalición republicana. Bien, no te robamos más tiempo, Nicolás. Muchísimas gracias, primero por hacerte el rato, por ponernos en contexto, además, que esto que te decía, ¿no? Desde lejos, a pesar del acceso a la información, hay una cosa que se siente o se palpa estando en el sitio, en el lugar, en el contexto. Y de lejos se desdibuja al final y uno Claro. termina viendo una imagen justamente como el que mira con un telescopio de lejos que ve algo parecido, pero probablemente si estás ahí lo veas distinto. Entonces, por Un intentar gustazo, clarificar Diego, un poco. y nos mantenemos en contacto. Un abrazo. Dale, te mando un abrazo, ¿eh?